Buenos días, se inicia grabación en esta sala del Juzgado Primero Familiar por audiencias, por lo que se requiere el expediente 663/2019. Preside la presente audiencia el licenciado Pedro Humberto Muñoz Arellano, juez primero familiar por audiencias de este Distrito Judicial Benito Juárez. Gracias, buenos días a todos. Declaro abierta la audiencia de juicio. El licenciado proporcione los datos del expediente indicando quiénes se encuentran presentes y la protesta de ellos. Sí, señor juez. De la voz, secretario judicial, licenciado Manuel Francisco Terrazas Vaca, hago constar que en esta ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, y siendo las 10 horas con 19 minutos de este día 18 del mes de enero del año 2021, nos encontramos constituidos en esta sala del Juzgado Primero Familiar por audiencias a fin de que tenga verificativo la audiencia de juicio dentro del juicio ordinario promovido por Gabriela Karina Peña Mendoza en contra de Heriberto Estrada Galaviz, radicado bajo el número 663/2019. Audiencia que fue señalada en la audiencia preliminar y ordenada de nueva cuenta el día 11 del mes de diciembre del año 2020. Se hace constar que la presente audiencia está siendo registrada en audio y video y se hace el conocimiento de las partes y los presentes que no podrán hacer uso de los equipos de telefonía, grabación ni videograbación, y que queda prohibida la difusión por cualquier medio de las constancias, videos o audiograbaciones de la presente audiencia. La violación a lo anterior hará al infractor acreedor a las sanciones previstas para tal caso en la legislación administrativa, civil o penal. Lo anterior con fundamento establecido por los artículos 62 y 77 del Código de Procedimientos Familiares. Se les pide a los comparecientes que apaguen sus teléfonos celulares, guarden el debido orden, respeto y silencio. Y en caso de que deseen hacer uso de la voz, deberán levantar su mano y esperar la indicación del juez para tal efecto. Señor juez, se encuentra presente Gabriela Karina Peña Mendoza, quien se identificó previamente con credencial del Instituto Nacional Federal Electoral con número 03391274433952. Con ella se encuentra presente el licenciado Emanuel Jesús Villalobos Valverde, autorizado por la parte actora en los términos del artículo 39 del Código de Procedimientos Familiares, quien también de igual manera se identificó con credencial del Instituto Nacional Electoral con número 033408181767 Señor juez, la parte demandada no ha acudido. También con la parte demandante se encuentran presentes las testigos de nombre María del Carmen López Ortega, quien previamente también se identificó con credencial del Instituto Nacional Electoral con número 03390329549957, así que también se encuentra Josefina Mesa Moreno, quien se identifica previamente con credencial del Instituto Nacional Electoral con número 03210350200503. Hago constar que los documentos a que se referencia, que fueron con los que se identificaron, corresponden fisionómicamente con los rasgos de las comparecientes y en este momento ya fueron digitalizados para ser integrados dentro del expediente. En este acto se les protesta a los intervinientes para que se conduzcan con la verdad. En la presente audiencia se les apercibe que en caso de mentir ante esta, que es una autoridad judicial, el Código Penal en su artículo 307 prevé penas para quienes se conducen con falsedad, que son de 6 meses a 6 años de prisión y de 100 y 300 días de multa. Por lo que se solicita que de manera fuerte y clara contesten a los protestados, contesten a las preguntas que se les requerirán. Gabriela Karina Peña Mendoza, ¿protesta usted conducirse con la verdad? Licenciado Emanuel, ¿protesta usted conducirse con la verdad? Protesto. Gracias. Para datos de estadística, se les va a pedir de una manera fuerte y clara, de nueva cuenta contesten a las preguntas que se le va a hacer. Gabriela, díganos su nombre completo, por favor. Gabriela Karina Peña Mendoza. ¿Cuál es su nacionalidad? Mexicana. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 22 de julio de 1993. ¿De dónde es originaria? Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Cuál es su domicilio actual? Avenida Puebla, número 1821, Colonia Reforma. ¿Cuál es su escolaridad? Licenciada en Psicología. ¿Cuál es su ocupación? Dando terapia psicológica. Gracias. Se hace saber que no se encuentra tampoco el Ministerio Público. Es tanto, señor juez. Gracias, mi hermano. En el artículo anterior, licenciado, retiramos de momento a los testigos. Sí, por favor.
favor. Aquí ahorita para... Ahí ahorita les avisamos cuando pasen, ¿no? Si quieren. Aquí la Sí, gracias. Bueno. Una vez hecho lo anterior, ya como nos refiere el artículo 224, en cuanto al arranque de esta audiencia de juicio, se abre la fase en cuanto a los alegatos de apertura. En el caso en concreto, pues se le da uso de la voz aquí al abogado Villalobos Valverde si desea hacer una manifestación en esta fase. Sí, su señoría, en cuanto al asunto que nos convoca, se demandó lo que fue la modificación del régimen de convivencias que se viene dando de una manera diaria, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el cual solicitamos, y cual tiene fundamento nuestra demanda, que sea modificado a 2 días por los hechos y situaciones que pues ya están establecidas en el escrito inicial de demanda y en el escrito de ampliación de demanda. Se demanda también lo que es la guardia y custodia del menor hijo de iniciales ENEP en favor de su madre, la señora Gloria Karina Peña Mendoza, situación que en el escrito de contestación de demanda la parte demandada se allana en la misma, por lo cual no es necesario pronunciarse al respecto. Y por lo que toca a la pensión alimenticia, se viene dando una cantidad de 300 pesos semanales, misma que también solicitamos fuera modificada de acuerdo a las necesidades actuales del menor de iniciales ENEP a la cantidad de 500 pesos, siendo acorde a lo que vienen siendo los gastos actuales del menor, situación que también se desprende del escrito de contestación, que la parte demandada fue omiso al contestarlo, por lo cual pues, se tomó en etapa preliminar como un hecho no controvertido, por lo cual lo único que nos convoca para resolver en la presente es la modificación del régimen de convivencias, el cual nosotros queremos que se modifique en razón a que han surgido ciertas situaciones, una de ellas, y yo creo que la más, la que pondera más, pues es el estado de la enfermedad mundial del COVID-2019, que pues imposibilita que las convivencias se estén practicando de una forma pues habitual, ¿no? Incluso ahora ya jurisprudencia que pues ponderará lo que viene siendo la convivencia virtual en tanto no se termina esta situación mundial, ¿no? que nos aqueja. También, su señoría, es menester ponderar el interés superior del menor en razón de que la convivencia es gravosa para el niño, estarlo levantando más ahora en temporadas de frío de 9 de la mañana y tenerlo pues todo el día con el Señor, ¿no? Por lo cual se sugiere que se modifique en horarios que sean un poco más propios, ¿no? De un niño que todavía no alcanza ni los 3 años, por lo cual nosotros sugerimos que sean 2 días a la semana en lo que el niño crece un poco más. A su vez, es interés de mi representada el que el niño ya está entrando en una edad en la cual pronto va a entrar a su educación de preescolar y no ha tenido ningún contacto con otros niños, por lo cual a la señora le interesa meterlo en una guardería para que el niño adquiera ciertas destrezas y adquiera ciertos conocimientos que para la etapa preescolar le van a servir, tales como aprender colores, aprender letras, aprender números y más que nada pues la convivencia y la relación con otros niños, lo que consideramos que también es acorde al interés superior del niño, que vaya adquiriendo estas destrezas y que vaya adquiriendo estos lazos de convivencias con otros niños, ¿no? Es cuanto, señor. Gracias, muy amable. Estos son los alegatos en cuanto a la parte doctora. Se tiene desde la inasistencia de la parte demandada, recuerdo sobre el que lo mismo. Atendiendo, antes de cerrar esta fase, obviamente que nos sirve de forma relevante el momento de dictar una sentencia que proceda. En cuanto para el conocimiento ya pleno de este tribunal, 2 días en razón de que Heriberto Estrada Galvis, de su contestación de demanda, como ya lo precisó el abogado, se está allanando a la solicitud de Gabriela Karina Peña Mendoza en cuanto sea modificado. Bajo esa tesitura él está de acuerdo. Entonces, 2 días, ¿qué día sería y qué horarios?
obviamente que usted tiene la custodia del niño, pues sabe sus horarios o dinámicas. Sí, Ya para únicamente precisarlo, es una situación nada más para que no se vea el momento de asistencia. pues a lo mejor sería un día en la semana y el fin de semana sería un día, o sea que sábado o domingo, No, usted, pues usted. ¿O sería el domingo? Usted, Sería un domingo y sería el miércoles. miércoles y domingo, Sí. ¿y qué horario? Sería igual de 9 a 1, son 2 días. De 9 a 1, Sí. miércoles y domingo. Ujú. Muy bien, gracias, mi amor. Una vez hecho lo anterior, ya cerramos la parte de alegatos, por lo cual procedemos en cuanto a las pruebas ofertadas por la parte actora, por lo cual, licenciado Torres, así está amable, ingresamos en la primera locación. Una. De 9 a 1. Sí, está bien. La protesta de existe. Sí, señor. María Carmen. Sí. Señor juez, en este acto se encuentra presente María del Carmen López Ortega, aquí presente, y en este acto usted, María del Carmen López Ortega, se le protesta para que se conduzca con la orden de la presente audiencia. Se le percibe que en caso de mentir en esta audiencia y ante esta, que es una autoridad judicial, el Código Penal del Estado de Chihuahua, en su artículo 307, prevé penas para quienes se conducen con falsedad, que son de 100 a 310 de multa y prisión de 6 meses a 6 años. Entrada lo anterior, se le pregunta, María del Carmen López Ortega, ¿protesta usted conducirse con la verdad? Sí, protesto. Díganos su nombre completo, por favor. María del Carmen López Ortega. ¿Cuál es su nacionalidad? Mexicana, ¿Qué edad tiene? 52 años. Díganos su fecha de nacimiento, por favor. El 20 de enero de 1968. ¿De dónde es originario? De Gómez Palacio Durango. ¿Cuál es su estado civil? Casada. ¿Cuál es su escolaridad? Secundaria. ¿Concluida? Sí. ¿Cuál es su ocupación? Ama de casa. ¿Cuál es su domicilio actual? 20 Puebla, 1865, Colonia Reforma. ¿Y qué? 865. 20 por el de la reforma, ¿no? Sí. ¿Es pariente usted por consanguinidad o por afinidad de Gabriela Karina Peña Mendoza o de Heriberto Estrada Garaviz? No. ¿Es usted dependiente o empleada de cualquiera de ellos dos? No. ¿Tiene usted con él o con ella alguna sociedad o alguna otra relación de interés? No, no lo entendí. Un negocio en común. Ah, no. ¿Tiene interés directo o indirecto en el presente juicio? ¿Le interesa algo en el presente juicio? ¿Tiene usted algún interés en particular? Pues que se arreglen las cosas, ese es mi interés. ¿Es usted amiga o enemiga de alguna de las partes? Soy amiga y la Amiga de... Gabriela. Ok. Señor juez, está. Gracias, una vez hecho lo anterior, en razón de ya la protesta que se le realizó, les platico, vamos a recabar su testimonio. Obviamente en el caso en particular, el abogado le va a hacer una serie de preguntas que tienen relación con el presente asunto en forma directa, le va a hacer unas preguntas obviamente claras, que no tengan una cuestión sugestiva y obviamente sobre hechos que usted también conozca. Le platico también que cuando vayamos a hacer referencia, en el caso en particular pues, de un niño, y por cuestión de protección de sus datos, de la intimidad del niño, y decimos únicamente sus iniciales. ¿Alguna duda? Gracias. Adelante, por favor. Gracias, señorita.
¿Conoce usted a Heriberto Estrada Galaviz? Sí, ¿Cuánto tiempo tiene de conocerlo? 8 años. ¿Tiene conocimiento si el señor Estrada Galaviz agrega realmente a la señora Peña Mendoza? Sí tengo conocimiento. ¿Sabe y le consta si el señor Heriberto Estrada Galaviz llega en estado de resaca o crudo a recoger al niño de iniciales EMEP a las convivencias? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. ¿Tiene conocimiento si el señor Heriberto Estrada Galaviz llega en estado de resaca o crudo a recoger al niño de iniciales EMEP en las convivencias? Sí, tengo conocimiento. ¿Tiene usted conocimiento si el señor Heriberto Estrada Galaviz alguna vez ha amenazado a la señora Gabriela Karina Peña Mendoza? Sí tengo conocimiento. ¿Tiene usted conocimiento si el señor Heriberto Estrada Galaviz bautizó al menor de iniciales EMEP sin consentimiento de su madre? Sí, tengo conocimiento. ¿Tiene usted conocimiento si el señor Heriberto Estrada Galaviz le ha dado de ingerir bebidas alcohólicas al menor de iniciales EMEP? Sí, tengo conocimiento. ¿Es cuánto suena? Muy bien, atendiendo el interés superior de la niñez y haciendo precisiones en cuanto a su testimonio. ¿Refiere usted tener conocimiento? Es decir, usted, sobre todo en esta última pregunta, en cuanto a que la encuesta de bebidas embriagantes, ¿usted estaba presente? Sí, Sí. Igual me puede precisar cómo Sí. estuvo la situación. sí, pero fue un día que el señor Heriberto llevó al niño, Ujú. Gabriela fue y lo recogió. ¿Recuerda fecha más o menos? ¿Una referencia? Día, mes, Fue un domingo. un domingo. Fue un domingo. ¿Hace cuánto? El niño estaba chiquito, tenía como 8 meses. 8 meses. Sí. Gabriel fue, lo recogió. Estaba yo ahí presente en su casa y había algunas personas. Ujú. Gaby entra con el niño y le da el aroma a que huele a alcohol. Entonces nos dice a las personas que estamos ahí, sí, ¿a qué huele el niño? Ujú. Entonces nosotros lo olimos, la hojita, y sí olía a alcohol. Ujú. Ujú. Ok. ¿Y qué más puede referirse a esto? ¿Lo que recuerdas? Pues sí, o sea que pues ahí el niño olía a alcohol, sinceramente. Ok, en cuanto a las amenazas, ¿ha estado usted presente? Que realiza Heriberto a Gabriela. Karina, ¿estuvo usted presente cuando esa situación? ¿Tiempo que tuvo conocimiento? Pues en el teléfono. Yo escuché por el teléfono. Ajá. Sí. Pues fue precisamente en ese día. ¿Ese mismo día? Cuando Gaby recoge al niño que huele a vino, ella se comunica con él por teléfono. Ujú. Entonces él pues se molesta y Gaby hasta retira el teléfono de su oído y pone el altavoz ella. Recuerda más o menos. Si son palabras altisonantes, igual no hay problema de decirlo, pero. Pues sí, que como colega, que pues puros disparates. No recuerdo. Entonces él estuvo molesto y diciéndole muchas cosas. Hasta ella le dijo que por qué le daba alcohol si él estaba en tratamiento del niño. Ujú. Y pues no, él seguía diciendo cosas feas, sinceramente. Pero ya por último, ya le dice él, y ya cállate y ya no estés fregando. Ujú. Porque si a mí me da la gana, ahorita en estos mismos momentos, yo voy y te doy un plomazo. Esa fue de la manera que él amenazó a ella. Muy bien. Ya por último, la razón de su hija, obviamente, porque le costan los hechos, es una pregunta nada más. ¿Por qué me cuesta? Sí, Porque yo estuve ahí. No, muy bien. Es todo, le podemos ya regresar su credencial y le agradecemos mucho. Ingresamos a la segunda de los testigos. Sí, señor juez. Muy amable. Gracias, con permiso. Oye, Pues me lo regresamos, sí, gracias.
¿La protesta? Sí, señor juez. Josefina Mesa Moreno, en este acto se le protesta para que se conduzca con la verdad en la presente audiencia y se le percibe que en caso de mentira ante esta, que es una autoridad judicial, el Código Penal del Estado establece en su artículo 307 penas para quienes se conducen con falsedad ante una autoridad, que son de 100 a 300 días de multa y prisión de 6 meses a 6 años. Enterada de lo anterior, Josefina, ¿usted protesta conducirse con la verdad? Sí, protesto. Gracias. Si gusta. Más aquí. ¿Para qué? Sí, más Ándale, gracias. Adelante. Nos dice su nombre completo, por favor. Josefina Mesa Moreno, ¿Es usted de nacionalidad? mexicana, ¿Qué edad tiene, Josefina? 46 años, Díganos su fecha de nacimiento, por favor. 25 de agosto de 1974. Y aquí tengo yo ¿Cuál es su estado civil? casada, ¿Qué escolaridad tiene? en secundaria. ¿Terminada? Sí, sí. ¿Cuál es su ocupación? Ahora, ¿Cuál es su domicilio actual? Plan de Ayala y Martín Córdoba, número 160, Emiliano Zapata. 160. Sí, señor. ¿Con consanguinidad de Gabriela o de Heriberto? De Gabriela, ¿Qué viene amiga, siendo? amiga, los papás, amiga de los papás. ¿Es dependiente o empleado de Gabriela o de Heriberto? No, ¿Tiene con él o con ella alguna sociedad, alguna otra relación de interés? no sé. ¿Tiene interés directo o indirecto en el presente juicio? O sea, directo no, o sea, para el bienestar de ella, o sea, del niño. Ok. ¿Es amiga o enemiga de Gabriela o de Heriberto? Amiga de Gabriela. Es tanto, señor juez. Gracias, mi amor, de lo dicho lo anterior. Vamos a asegurar su testimonio. El abogado le va a hacer una serie de preguntas, las mismas que deben ser claras, es decir, precisas, no confusas ni ajenas a los hechos del presente asunto. De igual manera, le platico que cuando hagamos referencia en el caso muy particular del niño, involucrado en el presente asunto, no pronunciamos su nombre, sino únicamente sus iniciales para protección del niño. ¿Alguna duda? No, Muy bien, adelante. Gracias, señor. ¿Conoce usted a Heriberto Estrada Galaviz? no sé si ¿Cuánto tiempo tiene de conocerlo? como unos 6 años. ¿Tiene conocimiento si el señor Heriberto Estrada Galaviz agrede verbalmente a la señora Gabriela Karina Peña Mendoza? Sí, tengo. ¿Tiene usted conocimiento si el señor Heriberto Estrada Galaviz llega en estado de resaca o crudo a recoger al menor de iniciales ENEP en las convivencias? Sí, tengo conocimiento. ¿Tiene usted conocimiento si el señor Heriberto Estrada Galaviz ha amenazado en alguna ocasión a la señora Gabriela Karina Peña Mendoza? Sí, tengo conocimiento. ¿Tiene usted conocimiento si el señor Heriberto Estrada Galaviz bautizó al menor de iniciales ENEP sin consentimiento de su madre? Sí, tengo conocimiento. ¿Tendrá usted conocimiento si el señor Heriberto Estrada Galaviz ha dado de ingerir bebidas alcohólicas al menor de iniciales ENEP? Sí, tengo conocimiento. Es 4, señor. Gracias, señora sección anterior. Me permito yo preguntarle, en base a las preguntas realizadas, dice usted tener conocimiento en un particular en cuanto a la ingesta de bebidas alcohólicas al niño por parte de Heriberto Estrada Galaviz. Dijo usted tener conocimiento. Para que me amplíe, ¿por qué tiene conocimiento? Porque yo ¿Estaba presente usted? ajá, y el niño tenía así alientito alcoholito así, y pues y luego así como que alteradito. Ok, y respecto a que también nos dijo que tenía conocimiento en cuanto a que Heriberto Estrada Galaviz ha amenazado a Gabriela Karina Peña Mendoza, ¿cómo tiene? Porque también está de visita y por llamada, o sea, la de la alterada. ¿Fue el mismo día ese evento? No, sí, no. No fueron el mismo día. Muy bien, claro.
Le devolvemos su credencial y le agradecemos mucho su Muchas gracias. Ahorita se la Sí, no se vamos a preocupe, no, hacer. gracias. Hasta gracias. bajo esa tesitura, pues ya en lo particular, como legalmente quedó citado Heriberto Estrada Galaviccio en la audiencia preliminar de fecha 7 de noviembre de 2019, en cuanto que tiene, mejor dicho, la obligación de acudir a la presente audiencia, sobre todo en la fase de admisión de pruebas, en la cual la parte actora se le admitió tanto lo que es la prueba confesional, en particular, ante la inasistencia del mismo, si bien es cierto aquí el abogado nos hace llegar un pliego de posiciones, en este acto para constancia, el mismo lo devuelvo, porque estamos en un juicio preponderantemente oral, pero haciendo la precisión siguiente, como ya le refiero, en la audiencia preliminar, en la parte demandada, en este caso de Heriberto Estrada Galaviccio, se le apercibió que tenía que acudir a la confesional ofrecida a su cargo, en lo cual, conforme al artículo 257, que dice que la no comparecencia a la citación en causa justificada, en el caso particular, hará presumir ciertos los hechos de la demanda, por lo cual dicha situación se tomará en cuenta en forma preponderante en el momento de la sentencia, tanto en el escrito de demanda como en la ampliación de la misma en ese mismo artículo. Ya tenemos acabadas las periciales en materia de psicología, de igual manera, pues ya en consecuencia ya están desahogadas por su naturaleza lo que son las documentales que también nos ofertó la parte actora, incluyendo las pruebas que nos ofreció la ampliación de demanda, como las documentales, fotografías y copias fotostáticas, y la presuncional legal humana en su doble aspecto, instrumental de actuaciones, por lo cual pues entendido han sido a criterio de este tribunal desahogadas la totalidad de las pruebas. Sin embargo, abogado, algo que mencionar, que hay una situación que usted, en cuanto a las pruebas, yo percibo que ya están. No, su señoría, estamos bien, gracias. Muy bien, entonces ya hemos desahogado las pruebas de la parte actora. En consecuencia, se procede en el sentido de las pruebas ofertadas por la parte demandada, por lo cual, conforme al artículo 222 del Código Procesal Familiar, se declaran desiertas las pruebas consistentes en la confesional a cargo de Gabriela Karina Peña Mendoza, y de igual manera en cuanto a la testimonial que ofertó de su parte, ya que tenía la obligación en lo frente de dichas pruebas a acudir a la misma a desahogar las de referencia. Y como reitero, atendiendo a lo fundamentado en el artículo 222 de nuestro código, se declara la desacción de dichas pruebas y únicamente se tienen admitidas las documentales que nos agregó a su escrito de contestación de demanda. Ahora ya para cerrar la fase de pago de pruebas, abogado, ¿qué mencionar? No, su señoría, no contesta. Perfecto. Una vez ya bajo esta tesitura, cerramos la fase de pago de pruebas y en consecuencia aperturamos la fase en cuanto a la expresión de alegatos ya de clausura. Adelante, abogado. Sí, su señoría. Tal y como hemos visto a lo largo de este juicio, en primera instancia, lo que toca a la prestación reclamada en el inciso B del escrito inicial de demanda, siendo la guardia y custodia en favor de la actora, el demandado se adhiere a la misma, por lo que en sentencia del caso deberá pronunciarse su señoría al respecto. En lo que hace a la pensión alimenticia del caso,
que a la fecha se viene dando por la cantidad de 300 pesos. Esto, como se ha reiterado en el juicio, son insuficientes para los gastos actuales del menor de iniciales ENEP, por lo cual, en atención al estado de necesidad del acreedor alimentario, estos deben actualizarse en base a los gastos actuales del menor, siendo estos por la cantidad de 1,000 pesos semanales, por lo que el deudor alimentista deberá aplicarse la cantidad de 500 pesos, de acuerdo al principio de proporcionalidad, de lo que el mismo es conforme, toda vez que los hechos de la ampliación de demanda se hallan a la propuesta contenida en el marcado con el número 100. Además, por darse por conforme respecto de la prestación marcada en el inciso A del inicial referente a la pensión de cuerpo. Además, y con motivo de la pandemia, el representado perdió su trabajo, motivo por el cual hoy más que nunca requiere el apoyo económico del demandador para solventar los gastos de su menor. Ahora bien, lo que toca a la convivencia del caso se viene dando, como se expresó al inicio de esta audiencia, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a domingo, lo cual resulta gravoso tanto para la madre como para el menor, más en estas fechas que nos encontramos ante la enfermedad mundial del COVID-19. No es interés de mi representada limitar las convivencias del caso con el padre y su menor hijo, dado que más que derecho de la madre y del padre, pues constituye un derecho del menor mismo, ¿no? Pero sí es imperativo que este juzgado, en atención al interés superior del menor, pondere esta situación y se limite las convivencias a 2 días por semana, de lo cual también, como se expresó en los alegatos de apertura, el señor Heriberto Estrada Galaviz se allana, ¿no? Es conforme de la sugerencia que se hace, por lo que toca a sin interés también de la madre, el que el niño vaya adquiriendo ciertas destrezas y ciertos conocimientos, por lo cual tiene la intención de meterlo a una guardería para que tenga convivencias sanas con otros niños, dado que el contacto tan constante únicamente con su padre, pues ha dado motivos para que el niño esté teniendo ciertas conductas que no van para una persona de su edad. Incluso manifiesta en algunas ocasiones querer matar gente, habla de pistolas, habla de armas, situaciones que pues no son sanas para el menor. Ahora bien, como hemos visto en el desahogo de los testigos, estos son congruentes en su dicho, tienen conocimiento de las conductas negativas que ha tenido el padre para con el menor y con la propia madre, por lo cual se solicita que se tomen en consideración al momento de dictar la sentencia. Incluso los testigos de cuenta refieren tener conocimiento de que el señor Heriberto Estrada Galaviz en diversas ocasiones ha amenazado a la madre, ha hecho conductas en contra de los deseos de la madre o sin tomarlo en consideración, tal como bautizar al niño falsificando su firma, de que ha dado de beber bebidas alcohólicas al propio menor, de lo que incluso contamos con fotografías mismas que no quisimos presentar en el juicio por seguridad del niño, no por protección del menor, no quisimos evidenciar esas conductas, pero el señor incluso lo publica en redes sociales como si fuera algo motivo de orgullo, motivo por el cual consideramos que más que limitarle el derecho de que las convivencias sean todos los días, se pondere al niño y que salga de un ambiente que pues a luces de este tribunal pues debe de notarse que es inadecuado para el mismo, ¿no? Es cuanto su señor. Gracias, muy amable, más hecho lo anterior. En virtud de la inasistencia de la parte demandada, ya ha expresado los alegatos por la parte actora, cerramos la fase en cuanto a los alegatos de clausura y declaramos precluidos los derechos que dejaron de ejercitarse en la misma. Por lo cual, atender a la naturaleza del presente asunto, como nos compete el artículo 224 del Código Procesal Familiar, licenciado, me informa hora y fecha para el dictado de la sentencia que nos ocupa, bajo el entendido que la misma no es necesario, desde luego que si ustedes lo consideran, ¿verdad? Pero puede haber la dispensa de asistencia para únicamente efectos de dictar la misma. Señor juez, si usted lo estima pertinente, se podría citar para el día 9 de febrero a las 14 horas. Perfecto, entonces queda su conocimiento que a esa hora y fecha se procede a dictar la sentencia que nos ocupa.
Ahora bien, ya no es precisado lo anterior, ya para cerrar la audiencia de juicio, abogado, una solicitud de su parte. Sí, su señoría, me gustaría que me expidieran copia simple del registro de audio y video en la presente audiencia. Una vez dictada la sentencia, se ordena copia certificada de la misma. Muy bien, una vez hecho lo anterior, expídense las copias de referencia a cargo de quien lo solicita, de conformar con el artículo 62 de nuestra ley, por lo cual se tiene a ambas partes notificadas de todas las resoluciones pronunciadas en la presente audiencia, hayan estado presentes o no haberlo estado, todo ello conforme nos señala el artículo 75 y 82 del Código Procesal Familiar. Licenciado, por favor, levante el acta que refiere al artículo 77 de nuestra ley y declaro cerrada la audiencia. Por lo que, siendo las 10 horas con 54 minutos de este día 18 del mes de enero del año 2021, se cierra la grabación de la presente audiencia. Informática, terminamos grabación.